Cuando yo empecé toda esta etapa de intentar mantenerme, intentar estar bien, un aspecto fundamental e importante era el estado físico, por supuesto, el estado físico de forma física. Yo empecé a entrenar, estaba entrenando fuerte, pero tenía un problema y era dolores lumbares, dolores muy fuertes. Incluso llegaba al punto de que muchas veces cuando yo me agachaba, al levantarme era como... era en el lumbar, como si todo estuviese oxidado. Yo por un lado pensé que lo mejor sería hacer mucho deporte, sobreentrenarme para lubricar, para ejercitar, para reforzar. Pero eso fue contraproducente. El tema era que cuanto yo más entrenaba, más me dolía. Y eran unos dolores completamente incapacitantes. Yo paso muchas horas al volante por temas de trabajo y entonces llegué a un punto en el que me tenía que parar de conducir, y bajarme y moverme un poco porque me dolía una barbaridad. Comencé a ir a un fisioterapeuta a que me hiciera masajes y este hombre me decía que yo tenía muchas contracturas, pero de ahí no pasaba. Entonces sentía alivios locales, temporales. El tema fue que pasados unos meses yo veía que no había avance, por más deporte que hacía no mejoraba, y entonces decidí ir al especialista del hospital, pedí cita, me tocó, y recuerdo que fue el doctor Picón, un hombre ya bastante mayor, con bastante experiencia. Fue a entrar en la consulta y me dijo: a ver, ponte en la camilla, descúbrete de pie, con las manos apoyadas en la camilla, reclinado unos 45 grados, así, inclinado, y él con el dedo me hizo así, ¡paf!, y me pinchó con el dedo en el lumbar derecho. Yo di un grito de dolor, digo ¡ah! Y dice: ya está, ya sé lo que tienes. Pero fue así, ¿eh? Y yo me quedé totalmente sorprendido, le pregunté: pero bueno, ¿no me vas a hacer ninguna resonancia, ningún TAC, no me vas a hacer ninguna prueba diagnóstica? No, ya sé lo que tienes. Nos sentamos en la mesa y me dice: tienes síndrome del cuadrado lumbar. Dice: esto es muy difícil de quitar. Se quita, pero es muy difícil de quitar. Por tanto, tienes que saber que esto es muy complicado. Me empezó a recetar calmantes para cuando tuviera crisis y yo salí de la consulta. Y claro, en ese momento yo estaba, digo, ¿cómo va a ser muy difícil de quitar? Pero ¿cómo se quita? Y dice: la única forma de quitarlo es con estiramientos. Haciendo estiramientos. Y entonces digo, bueno, me dio una hoja con un montón de estiramientos, una hoja estándar, y yo salí totalmente desmoralizado de la consulta, porque digo, bueno, si esto te lo está diciendo el doctor, ya es porque tiene experiencia. Yo valoro mucho la experiencia de los facultativos y de todo el mundo que tiene experiencia en general, por el mero hecho de que saben lo que pasa en la vida real. Entonces, recuerdo que fui a ver a Paco Martel, un fisio jubilado del hospital de aquí, de esta zona. Fui a su casa, me puso en su gimnasio personal y me empezó a mover, a hacer estiramientos, y me miró y me dijo: estás hecho polvo, estás hecho polvo, pero lo que tienes que hacer es estirar. Tienes que estirar. Me explicó 3 o 4 ejercicios concretamente que me iban a ir mejor de toda la tabla que me había dado el doctor Picón, de toda la primera tabla, y entonces yo me propuse que yo tenía que superarlo. Efectivamente, Paco Martel me dijo que era muy difícil de quitar el síndrome del lumbar, el síndrome del cuadrado lumbar. Entonces me fui a casa y decidí que yo me lo iba a quitar. ¿Y qué es lo que hice? Lo que hice fue, que es lo que yo te quería contar en este vídeo, lo que hice fue encontrar de toda la tabla de ejercicios y de los ejercicios que me dijo Paco Martel, encontré los ejercicios que mejor efectos surtían en mi cuerpo. Es decir, había ciertos ejercicios que cuando yo lo hacía no sentía nada, no sentía ningún alivio después, pero había unos cuantos ejercicios en los que yo notaba que me tiraba, y además cuando los sobreactuaba, cuando los repetía muchas veces,
notaba un alivio. Entonces esos 3 o 4 ejercicios fueron mis ejercicios base, los que yo me quedé. El resto los deseché. Claro, el problema de hacer los estiramientos en un síndrome de cuadrado lumbar o en un síndrome de espalda donde tienes que dedicar mucho tiempo a los estiramientos es el tiempo, porque estirar es muy aburrido. Estuve haciendo pilates, el pilates también me resultaba un poco aburrido. Ahí es donde está el quid de la cuestión, en que es aburrido tumbarte en el suelo. Entonces, yo decidí hacerlo en mi casa, todavía más aburrido. Pero claro, el método que yo desarrollé fue un método que el método yo lo llamé el método Juego de Tronos. ¿Por qué? Porque los capítulos de Juego de Tronos, ahora mismo hace tiempo que no veo la serie, pero creo que el formato serie viene a durar unos 50 minutos. Para mí era perfecto. Entonces yo lo que hacía era tumbarme en la alfombra de casa, me ponía una esterilla de estas de las de gimnasio para hacer estiramientos y para hacer ejercicios en suelo, ponía mi esterilla y ponía un capítulo de Juego de Tronos. Y entonces me ponía a hacer ese ejercicio repetidamente, siempre repetidos, pero en vez de hacerlo durante 5 minutos con repeticiones de 10 segundos, me ponía ahí pues como 30, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos haciendo el ejercicio, descansaba, lo volvía a hacer y me veía el capítulo entero de Juego de Tronos. Claro, Juego de Tronos, si mal no recuerdo, son 7 temporadas. Entonces, yo todos los días me veía un capítulo y todos los días en el suelo me ponía y estaba 1 hora haciéndolo. Y yo estaba viendo el capítulo de Juego de Tronos y estaba haciendo el ejercicio, los estiramientos. Luego, de Juego de Tronos, me vi Breaking Bad, que también son un montón de temporadas. Y a la vuelta de 6 meses, mi problema había completamente desaparecido. Pero desaparecido hasta el punto de que a día de hoy no hago los ejercicios y sigo conduciendo. Y muy de vez en cuando me dan como que me noto yo que el cuerpo empieza a recaer. Y lo único que tengo que hacer es dedicar 2 o 3 días a hacer los ejercicios viendo una serie. Porque dedicarle 1 hora completa o 40 minutos a hacer los ejercicios. Concretamente los 3 ejercicios que a mí me hacían efecto. Y mi problema desapareció. Entiendo perfectamente al doctor cuando me dijo que el síndrome del cuadrado lumbar es muy difícil de eliminar. Claro, es muy difícil de eliminar porque lamentablemente hoy vivimos con un estrés, hoy vivimos con el trabajo, no tenemos tiempo libre, entonces pasamos muchas horas en malas posturas, sentados conduciendo, sentados en una oficina. Y sí es cierto, ¿de dónde sacas 1 hora o 40 minutos o 50 minutos para ponerte a hacer ejercicio? Es un tema complicado, pero se supera, porque yo te doy fe de que yo en mi caso lo superé hasta el punto de que ya te digo que sigo haciendo diariamente 200 kilómetros conduciendo, después paso muchas horas sentado y periódicamente noto recaídas. Pero, por ejemplo, después cuando me llega una temporada estival o un pequeño periodo vacacional o un fin de semana, dedico 40 minutos o 30 minutos durante 2 o 3 días seguidos y es como recargar las pilas. Vuelvo de nuevo a empezar de cero y aguanto mucho tiempo sin volver a tener una recaída. Así que nada, esto era mi vídeo, amigos, y lo único que quería era que invitaros a que busquéis la manera de hacer los ejercicios que son los que te recomienda el facultativo, que son los correctos y son los adecuados, pero lo único que tienes que buscar es la manera de no aburrirte. Y en realidad no tienes que convertir la realización de los ejercicios en el objetivo principal, sino en un objetivo secundario. Tienes que intentar hacer que el objetivo primario, el principal, que es lo que a ti te gusta hacer, la actividad que a ti te gusta realizar, sea la principal, pero durante ese periodo estás haciendo los estiramientos. Y eso es todo, porque después resulta que
que sí, que los ejercicios, como dicen los médicos no te están diciendo lo que dice el libro por cumplir con el protocolo, te están diciendo la verdad. Con los ejercicios se superan los problemas de espalda, con los estiramientos, y lo único que necesitamos es encontrar tiempo y encontrar la forma de estar ese tiempo sin aburrirnos. Bueno, pues este era el vídeo que quería haceros, ya me lo reclamaron desde la plataforma en los comentarios y hacía tiempo que quería hacerlo, pero no encontraba el momento ni el lugar. Así que hoy ha sido el día en que te he hecho este vídeo y espero que te guste. Sin más, te emplazo a que vayas al blog, visites mi blog, frenoaltiempo.com, donde yo ahí relato los 4 procesos perfectamente detallados, cómo fui día a día superando, tanto en alimentación, tanto en aporte químico, en deporte físico y en ausencia de estrés, hasta llegar al punto en el que me encuentro hoy, que la verdad que no puedo decir que sea el mejor a nivel absoluto, porque no sé cómo estará otra gente que practique otras cosas, pero en el mío personal me encuentro genial y lleno de vitalidad. Mi cuerpo está disponible, nunca lo olvides. Yo todo esto lo empecé con el objetivo y la finalidad de estar available, de estar disponible, de irme con los niños cuando los niños quieran ir a un sitio, de estar despierto, de estar vivo, de estar en el mundo, de estar disponible. Y te invito a que lo pongas en práctica si tienes dolores de espalda, si tienes cualquier tipo de molestia, puedes recuperar tu cuerpo, yo lo he hecho, y disfrutar de los placeres que te da la vida. Hasta el próximo vídeo.